incrementando cada vez mucho más, mucho más. Bien, sin más nada que decir, vamos a iniciar con este pequeño taller, con esta pequeña charla, después ya de haber visto este pequeño video de motivación, ¿no? que quizás a muchos de nosotros pues nos ha abierto los ojos. Bien, voy a presentarles ahora el material preparado para ustedes en esta noche para que pues sea un poco más didáctica, ¿no? En nuestra presentación. Bien, ciertamente les doy una vez más, ¿no?, la bienvenida y pues vamos a aprender en esta noche los estilos de crianza que existen y las prácticas parentales, ¿no? ¿Qué prácticas nosotros como padres debemos de manejar? ¿No? Vamos a conocer exactamente todos los estilos de aprendizaje y posteriormente identificar cuál es el mejor y qué hacer, ¿no? Cuáles son las consecuencias quizás de los otros estilos de aprendizaje que también aprenderemos en esta noche. Bien, empezamos con la definición. Ciertamente es muy interesante, ¿no?, conocer el concepto, porque si no conocemos el concepto, pues no entendemos el resto, ¿no? El resto, bien. Como nos dice acá en la diapositiva, pues un estilo parental es un conjunto de actitudes que nosotros tenemos, no solo de actitudes, sino también de nuestros sentimientos y conductas que los padres tienen frente a sus hijos. Ah, ese es un estilo parental. Ya tú te estarás imaginando cuál es tu estilo, cuál es tu actitud ante tu hijo, cuáles son los sentimientos que tú muestras ante tu hijo y al final cuáles son las conductas que tú tienes frente a tu hijo. ¿Estás transmitiendo conocimientos? ¿Estás transmitiendo quizás tus valores que tú tienes o tus actitudes, roles o quizás los hábitos que tengas, ¿no? Muy interesante ese punto. ¿Tú estás transmitiendo quizás hábitos positivos o hábitos negativos? No lo sé yo, no lo sé. Bien, ahora aprenderemos qué es una práctica de crianza. Ya sabemos un estilo. ¿Qué es un estilo? Ah, ya, pues, son las actitudes, los sentimientos, las conductas que los padres tenemos ante nuestros hijos y le transmitimos las cosas que nosotros sabemos. Ya, ese es un estilo parental. Ahora, ¿qué es una práctica de crianza? Vamos a aprender eso. Pues una práctica de crianza son todos los elementos que nosotros tenemos, los ponemos en práctica. Ah, todo lo que sabemos, todo lo que nosotros hemos aprendido quizás con nuestros padres, acá lo ponemos en práctica. Lo ponemos en práctica. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de educar a nuestro hijo. Ah, esa es una práctica de crianza. Bien, ya hemos aprendido. Ahora vamos a ver lo siguiente. Un conjunto de prácticas parentales, ese conjunto de prácticas parentales que hemos aprendido que era todas las actitudes, los sentimientos, las conductas que nosotros tenemos frente a nuestro hijo, todo eso pues nos da resultado un estilo de crianza. Ah, ya lo comprendimos, ¿cierto? Ya lo comprendimos. Nos da a entender un estilo de crianza. Ya sabemos cuáles son las prácticas parentales y al final nos da como resultado un estilo de crianza. Bien, ahora te voy a decir cuáles son los estilos de crianza. Vamos a ir rápido para terminar temprano también porque tenemos muchas cosas que hacer. Bien, estos son los 4 estilos de crianza más reconocidos, ¿no? Y los más importantes. Estos son los 4 estilos de crianza. En la parte superior, en esa burbuja de la parte superior, ¿qué vemos? Ah, la democrática. Al costado, el permisivo. Más abajo, el autoritario. Y al costado, pues está el negligente o también llamado el estilo de crianza indiferente. Bien, hasta el momento ya conocimos los 4 estilos de crianza. Quizás alguno de estos no lo reconocemos, decimos, democrático. Yo creo que tiene que ver algo con la política, pensar en algunos, ¿no? Democrático, por ahí se nos va la mente. Permisivo, no sé, un algo sumiso, será autoritario, democrática, si en política nos quiere hablar este psicólogo, me estarán diciendo, yo no sé. Pero poco a poco vamos a empezar a deslizar y reconocer cuáles son los conceptos, ¿no? A qué se refiere exactamente estos estilos de crianza. Bien,
Los elementos que se conjugan en los estilos de crianza. Estos son los dos elementos prácticamente más importantes que van a dominar los 4 estilos de crianza que hemos aprendido anteriormente. ¿Cuáles son estos dos elementos importantes? Uno, la disciplina y segundo, el afecto. No pueden ir estos dos elementos por separado. Si tú quieres poner disciplina en tu hogar, si tú quieres que tu hijo te respete, obviamente tienes que darle afecto. Y no solo darle afecto, sino también darle disciplina. Entonces estas dos cosas tienen que ir de la mano y son dos elementos que se conjugan para poder dar un estilo de crianza. Bien, ya lo tenemos hasta ahí. Mucho más claro. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a conocer exactamente cuáles son estos tipos o estilos de crianza que ya hemos conocido. Antes de iniciar, antes de que lo leas, te voy a poner una tareita, ya les voy a poner una tarea. No es necesario que lo digan, solo en su mente, solo quiero que lo piensen. A medida que yo les vaya explicando cuáles son los estilos de crianza, usted en su mentecita va a ir relacionando lo que yo voy a ir diciendo con lo que usted hace. Quizás le digo, el estilo democrático es así, así, así. Usted va a decir, yo soy así, siempre, yo soy democrático. Quizás digo, el autoritario hace esto, hace aquello. Usted va a decir, autoritario había sido, quizás yo había sido permisivo, o yo quizás soy negligente. Usted en su mentecita va a poder ya relacionar todos estos conceptos dependiendo a lo que yo les vaya diciendo, ustedes van relacionando con las conductas que ustedes tienen. Entonces, bien, ¿no? Ya entendimos la tareita que tenemos. No es necesario que lo digas, no es necesario. Bien, entonces nos vamos de lleno, de lleno. Primero, tenemos que entender esta cruz, que hay una cruz, una estrella como una cruz abajo. En la parte superior nos dice exigencia, disciplina. Al costado, calidez, afecto, receptividad. Abajo, permisividad, perdón, ya me quedo ronco, condescendencia. Al costado, frialdad frialdad u omisión. Bien, esos 4 puntos, acuérdense. 1, exigencia, calidez, permisividad y al final, frialdad. Bien. Vamos al cuadradito verde, que es lo que nos interesa, no los conceptos. Nos interesan los conceptos. Bien, cuadradito verde. Democrático, responsable. Es uno de los estilos de crianza, los democráticos. No le digas los políticos, no lo digas, los democráticos. Ciertamente estos padres que son democráticos, pues van a ser exigentes. Eso es lo que les caracteriza. Van a ser exigentes. Van a ser cálidos. Cuando tú eres un padre democrático, una madre democrática, vas a exigir a tus hijos, pero a la vez le vas a dar mucha calidad. ¿Qué quiere decir? Que tu hijo se va a sentir muy cálido a tu costado, o sea, no va a tener miedo de decirte cosas a pesar de que seas exigente. ¿Cómo voy a lograr eso? Me dirás tú, lo vamos a aprender después. Son ciertamente receptivos. ¿Qué quiere decir? Que aceptan todo lo que le dicen sus hijos. No es que exactamente lo acepten, pero lo toman en cuenta, lo escuchan, reciben el mensaje que les está dando sus hijos. Segundo, conocen y se dedican a sus hijos. Los padres democráticos son aquellos que quizás cada tarde se sientan al lado de su hijo, quizás en la hora de la cena, no lo sé yo, y le preguntan, hijo, ¿cómo te fue hoy día? ¿Te fue bien el día o quizás te fue mal? ¿Hay algo que te incomodó? ¿Hay algo que te molesta? ¿Algo que te preocupa? Ciertamente se dedican un tiempo, ¿para qué? Para conocer a sus hijos. Corrigen en lo importante, saben elogiar y reconocer. Comunican con lenguaje positivo. Hasta el momento, pues el estilo democrático es el mejor. Vamos a la siguiente. En el cuadradito cafecito, como lo vemos ahí, tenemos pues el estilo permisivo sobreprotector. Estilo permisivo sobreprotector. ¿Cómo son los padres permisivos? Ciertamente estos, o como su nombre lo dice, ¿no? Son muy permisivos, o sea, todo lo dan, todo. Son cálidos, obviamente, ¿sí? ¿Por qué le dan todo a su hijo? ¿Porque no lo quieren? No, lo contrario, ¿no? Porque le quieren y pues no quieren que le falte nada en la escuela y quizás le dan unos 10 soles, ¿no? Para su recreo, 20 soles. Yo tenía compañeritos que traían mucho dinero. Dan todo estos padres. Son poco exigentes. ¿Por qué? Porque pues
Son muy permisivos, les dan todo a su hijo y son ciertamente poco exigentes. No les exigen mucho a sus hijos, son demasiado receptivos. Los democráticos son receptivos, pero les decía que no hacen caso todo lo que le dice su hijo, sino lo toman en cuenta. Los permisivos, pues no solo escuchan a su hijo, sino le hacen caso. Allá. Intentan evitar toda frustración. Cuando, por ejemplo, tu hijo quiere algo, tú no le compras, hace su berrinche, ¿no es cierto? Hace su berrinche. Entonces, el permisivo, pues trata de evitar esa frustración. ¿Cómo así? Le dice, te voy a comprar esto, mira, esto voy a comprar esto es mucho mejor, le dice a su hijo. Y pues su hijo trata de calmarse. ¿Qué está haciendo? Está evitando ese momento de frustración que tiene su hijo. Ayudan en exceso, ciertamente los padres permisivos ayudan demasiado, ¿no? Aunque no necesita ayuda el pequeñito o su hijo o su hija, pero ciertamente el padre permisivo va a seguir ayudándole a pesar de que no necesita, ¿no? El padre permisivo pues es el que hace todas las tareas de la escuela. Y pues pasamos a la siguiente ya para no perder más tiempo. Los padres negligentes. ¿Cómo son los padres negligentes? Ciertamente también conocido, ¿no? Como los padres indiferentes. Son aquellos padres, pues, que no están casi en casa, Pues quizás trabajan en el mercado, quizás trabajan en otro sitio, ¿no? En otro sitio, no lo sé yo. Pero ciertamente estos padres son un poco indiferentes. Puede existir un padre permisivo sin salir de su hogar, puede trabajar quizás muy cerca a su casa, pero también puede ser permisivo. ¿Y cómo así? Pues son fríos, son poco exigentes, poco receptivos. Mira, estamos ya notando la diferencia, ¿no? Democráticos, receptivos. Permisivos, demasiado receptivos. Los negligentes, nada o poco receptivos. Ciertamente no escuchan lo que su hijo quiere decir. Pues les he pasado, ¿se acuerdan? Una imagen en el post, de hoy día, en el post informativo, donde habían 4 imágenes, ¿no? 4 imágenes distintas. Y en la parte de abajo, en la parte izquierda de abajo, ahí están los padres negligentes, ¿no? Que ciertamente no les escuchan a sus hijos. El padre negligente está preocupado en su trabajo. Obviamente el trabajo es muy importante para la familia, pero pues hay que dedicarle un tiempo a los hijos. Los padres negligentes no le escuchan al hijo, quiere hablarle, quizás quiere contarle, ¿no? En lo que le sucedió en la escuela, pero pues no le, hijo, después. Ahorita estoy ocupado, hijo. Los padres negligentes. Tienen poca presencia de los padres, ciertamente lo que les decía, ¿no? Ciertamente estos padres están más ausentes en su familia. Se delega educación, perdón, me está tapando esta cosita, se delega educación en otros. En otros. ¿Qué quiere decir? Que los padres negligentes quizás ponen a una niñera en casa. O quizás la que cría o el que cría a sus hijos sea la abuela, el abuelo, el tío, la tía, la niñera, no lo sé, pero no son ellos. Pues sin normas claras, no, perdón, sin normas claras. Ciertamente como no son muy exigentes, pues tampoco tienen normas establecidas y normas claras. Al final, pues en la parte superior de la diapositiva, en el cuadradito en naranja, podemos encontrar a los padres autoritarios. Ciertamente estos padres pues son muy exigentes, son fríos, como Frozen, ¿no? La película que hemos visto, frío, hielos, son poco receptivos. No escuchan casi la opinión de sus pequeños, predominan los castigos. Los padres autoritarios ciertamente vamos a aceptar, están ingresando más participantes. Bienvenidos a los que acaban de ingresar. Ciertamente los padres autoritarios son aquellos que castigan a sus pequeños, ¿no? Castigan a sus hijos. Quizás no sea castigos físicos, ¿no? Como golpes, pero existen cantidad de castigos, muchos castigos. Pues tienen normas muy rígidas, ¿no? Aquellos que me vas a salir a comprar pan, ya tienes 20 segundos, y eso estoy dando mucho todavía. En 5 segundos llegas a la tienda, en 5 segundos compras, 5 segundos te da el vuelto, 5 segundos regresas. Normas rígidas. Obviamente parece algo exagerado, ¿no? Pero ciertamente sus normas de los padres autoritarios son muy rígidos.
obviamente van a tener mucha falta de diálogo. Porque imagínate, tú eres autoritario, usted es rígido, usted es autoritario, tiene reglas muy, muy rígidas en su hogar, su hijo le empieza a temer porque sabe que si se saltea o rompe alguna de las reglas le va a llegar un castigo. Sabe eso. ¿Usted cree que ese hijo le va a decir lo que le sucedió en el colegio? ¿Usted cree que ese hijo que le tiene miedo a usted le va a contar que en su colegio está sufriendo bullying? ¿Usted cree que le va a contar sus problemas? ¿Usted cree que le va a contar que uno de sus compañeritos pues le roba todos los días su recreo y todos los días para sin comer? ¿Usted cree que le va a contar? No, no le va a contar. Ciertamente los hijos de los autoritarios son muy callados, ¿no? Muy callados porque tienen miedo a romper las reglas porque si no les llega un castigo. Este tipo de padres pues tienen una comunicación en lenguaje negativo. Todo es no, 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 no. Todo es no para estos padres. Bien, hasta el momento ya conocimos, ¿no? Todos los tipos de todos los estilos de crianza. El democrático, el permisivo, también llamado sobreprotector, el negligente, también llamado el estilo de crianza indiferente, y por último el autoritario. Bien, ya conocimos todos estos estilos de crianza. Ahora vamos a ver los estilos educativos paternos, que ciertamente son similares. No son similares, no son cosas que están enlazadas, están enlazadas, van juntas este tipo de estos estilos educativos paternos. Vamos con la primera. Afecto y comunicación alto. ¿Quiénes de todos los estilos de crianza, de todos los tipos de educación que tienen los padres, pues van a tener afecto de comunicación alto? Los permisivos. ¿Por qué? Porque hacen caso a todo lo que sus hijos le dicen. Después los democráticos, porque obviamente van a escuchar lo que sus hijos lo dicen, pero no siempre van a hacer caso, no siempre, solo cuando es necesario. ¿Quiénes van a tener un afecto y comunicación bajo? Ciertamente los indiferentes y los autoritarios. Son los que se comunican poco con sus hijos y pues el afecto, ni qué decir, ¿no? Está muy bajo. Ya. Ahora nos vamos al control y las exigencias. ¿Quiénes van a tener un control y unas exigencias altas? Ciertamente los autoritarios. ¿Por qué? Porque todo lo quieren al orden, al pie de la letra. Y también pues los democráticos van a tener un control y unas exigencias bien altas, pero hay una diferencia, ¿no? En que el autoritario pone las reglas y pone castigos, y el democrático pone reglas y pone ciertamente sentimientos y mucho sentimiento, ¿no? En los pequeños, y pues hay un lazo sentimental mucho más fuerte. Le quiero comentar algo ahí. Vamos a aceptar, siguen ingresando. Ya me olvidé. Se me fue la idea, justamente. Me voy a acordar a medida que voy a hablar, no se preocupe. Bien, y por último, el bajo. Pues ciertamente, ¿quién va a tener un control y unas exigencias bajas, muy bajas? Obviamente los padres indiferentes y también los padres permisivos. Ya estamos conociendo los estilos educativos paternos. Bien. Ahora vamos a conocer esta imagen de acá. Vemos el rigor con una X, la disciplina positiva con una aspa y la permisividad con una X. Ciertamente el rigor es también conocido como el autoritario. Podemos ver ahí el padre está señalándole con el dedo a su pequeño y su pequeño está muy asustado. Ciertamente esto es muy dañino, ¿no? Para el pequeño. Después lo vamos a saber cuáles son las consecuencias que tiene ese tipo de crianza. Pues está la disciplina positiva. Ciertamente, ya me acordé lo que le quería decir antes de que nos interrumpa. Ya me acordé. Bueno, voy a aceptar al nuevo participante. No se preocupe, no se me ha ido la idea. Aún sigue en mi mente. Bien, hay una diferencia, ¿no? En el autoritario y en el democrático. El autoritario pone reglas y pone castigos. Y el hijo, pues, obedece las reglas por temor al castigo. Usted me dirá, ¿no? Lo que importa es, pues, que mi hijo me haga caso. Y si me hace caso, pues está bien. Ya. Pero tu hijo te hace caso por miedo. En el autoritario, tu hijo te hace caso por miedo.
te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque va a tener miedo que le castigues, porque va a tener miedo quizás a los castigos que tú ya le has implantado mucho más antes. Pero ¿qué sucede en el democrático? En el democrático tu hijo también te va a hacer caso, pero no por miedo, sino por respeto y por amor. ¿A quién no le gustaría que su hijo le haga caso por respeto? ¿Mm? ¿A quién no le gustaría que su hijo le haga caso porque le ama? ¿Mm? Es muy bonito, ¿no? Que tu hijo, digamos, en la escuela o en el colegio, que algunos quizás sus hijos ya quieren, ya están a punto de entrar a la secundaria, ¿a quién no le gustaría que su hijo en la secundaria haga cosas buenas, cosas positivas, pero porque a usted le quiere? Yo no voy a beber bebidas alcohólicas porque le voy a hacer daño a mi mamá, porque mi mamá tiene muy buen concepto de mí y yo no quiero tachar ese concepto. Yo voy a sacar buenas notas porque les quiero corresponder a todo lo que mis padres hacen por mí. Voy a llevarles buenas calificaciones a casa porque en el colegio donde yo estoy estudiando ciertamente es caro y quiero recompensarles a mis papás con esto. ¿A quién no le gustaría escuchar eso? Muy bonito escuchar eso. Muy bonita. Eso es lo que le quería comentar. Vamos a continuar con nuestra diapositiva. Vamos a cerrar ese paréntesis y vamos a continuar con nuestra diapositiva. Ciertamente el rigor es muy dañino, como les decía, y la disciplina positiva es excelentísima. Un like verde podemos observar ahí, donde los padres escuchan la opinión de sus hijos y toman decisiones acorde a sus hijos, o sea, toman en cuenta lo que sus hijos les dicen para tomar decisiones. Y la permisividad, pues, es obviamente dañina, es lo contrario, ¿no? El hijo prácticamente mandonea al padre. Es muy triste, ¿no? Que tu hijo pues te pida cosas y tú le hagas caso. ¿Por qué? Porque tienes miedo quizás, tienes miedo que te odien, no lo sé yo. Pues la permisividad es cuando el hijo pues te ordena prácticamente. Los padres son muy sumisos y el hijo tiene el control de la casa. Ahora vamos a ver las características. Ya conocemos, no vamos a pasar de alto esas características para ahorrar tiempo también. Ustedes lo pueden observar, después le voy a pasar este material también para que ustedes le den una lectura, ¿no? Y vayan identificando mucho mejor, ¿no? Cuáles son estas características del permisivo, son poco exigentes, ya lo sabemos, son tolerantes, no castigan a sus hijos porque pues tienen miedo y obviamente los hijos de los padres permisivos son aquellos berrinchudos, ¿no? Berrinchudos que todo lo solucionan con su berrinche, todo lo solucionan con su berrinche. Los autoritarios pues son los padres que tienen reglas muy estrictas, tienen un control empleado de límites muy estrictos. Su comunicación no es nada abierta, no es bien cerrada. Pues al padre permisivo solo le puedes dar dos respuestas, sí o no. Nada más, no hay otro, quizás tal vez justificación por eso, por aquí no existe. Los democráticos, ciertamente, tienen una comunicación mucho más abierta. Son exigentes, pero también son respetuosos, lo que les decía, y amorosos con sus hijos. Eso es lo importante, ¿no? Que tus hijos te hagan caso no porque te tienen miedo, sino porque te aman. ¿Mm? Los negligentes, obviamente son, pues, no hay muchas restricciones, ¿no? Los padres, como podemos ver en la imagen, uno durmiendo, el otro durmiendo, el hijo ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ciertamente no tienen mucho tiempo para sus hijos, no hay tiempo. Después vamos a hablar también sobre el manejo del tiempo, porque sí hay tiempo. Los hijos hacen lo que desean. Los padres negligentes, como los padres pues no están ahí, están ausentes, pues el hijo hace lo que le plazca. Ya, ahora eso es lo que nos interesa. ¿Cuáles son las consecuencias de cada estilo de crianza en los pequeños? ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos, todos los padres autoritarios prestar mucha atención. Todos los padres autoritarios prestar mucha atención. 1. Padre autoritario, estilo de crianza autoritario. Consecuencia en los niños. El niño no va a tener autonomía. ¿Qué quiere decir? La autonomía lo despiertas en los primeros años de vida, en las primeras etapas de vida. ¿Qué quiere decir autonomía? Cuando el hijo aprende a valerse por sí mismo. Los autoritarios, el hijo no va a tener autonomía, va a haber una falta de autonomía, siempre va a estar dependiendo de esas reglas estrictas que usted le ponía. Segundo punto, va a tener falta de creatividad, porque es necesario que su hijo
exprese tu creatividad. Sabemos que los niños son muy creativos, nos rayan el carro, bueno, no tengo carro, pero los que tienen, ¿no? Les rayan el carro, en las paredes lo pintan, dibujan sus dibujos, son muy creativos. Pero un padre autoritario no va a dejar que su hijo exprese su creatividad. Y es interesante, ¿por qué? Porque en los primeros años es muy necesario que usted estalle esa creatividad. Y pues el padre autoritario no va a tener, sus hijos no van a tener creatividad. Va a tener menor competencia social, porque siempre va a estar teniendo miedo, menor competencia social. Va a tener una baja autoestima. Son niños descontentos, reservados y también poco tenaces. Son poco afectivos, no les gusta dar cariño. ¿Por qué? Porque no lo reciben. ¿Qué vas? Mira, te pongo un ejemplo. Tú no puedes dar algo que no tienes o no puedes dar algo que no recibiste. Si usted es autoritario y no le da cariño a su hijo, no le da la atención a su hijo, no le da amor a su hijo, pues su hijo tampoco va a dar eso a otras personas. Va a tener una pobre interiorización de los, vamos a aceptar, de los valores morales. Ciertamente estos hijos de padres autoritarios, pues va a tener un pobre concepto de los valores morales. Ciertamente es lo que prima, ¿no? En la educación, porque en el colegio, en la escuela, los profesores quizás traten de enseñar cuáles son sus valores morales, pero ciertamente este tema los chicos lo aprenden en el hogar, lo aprenden en casa. Yo aprendo en casa, no, mentira. Ciertamente lo aprenden en el hogar, dependiendo a sus padres y a sus madres. Entonces, tener mucho cuidado a los padres autoritarios. Pasamos al siguiente. Padres permisivos. Bien, todos los padres permisivos paren sus orejitas, que vamos a ver cuáles son las consecuencias de los niños de este tipo de padres. Bien, si usted tiene un estilo de crianza permisivo o sobreprotector, que le protege mucho a su pequeño, escuche con atención, su hijo, pues vas a empezar a formar hijos o niños dependientes, similar a la anterior, falta de autonomía. Tus hijos van a depender mucho de alguien. Cuando va a estar en la escuela, va a depender de usted. Cuando va a estar en el colegio, va a depender de usted. Cuando va a estar en la universidad, va a depender de usted. Cuando se va a casar, va a tener sus hijos, va a depender de usted. Cuando él sea anciano, va a depender de usted. Y me pregunto yo, ¿estará usted ahí cuando él sea anciano? No lo sé, quizás sí, ¿no? Quizás existe la famosa píldora de la vida eterna, no lo sé yo. El cáliz de la inmortalidad, no lo sé. Pero pues, como padres, es nuestra principal tarea poder educar a nuestro hijo. ¿Para qué? Para que en un futuro, pues, él sea capaz de sostenerse. ¿Por qué le pones tú a la escuela? Para que aprenda. ¿Por qué le pones en la secundaria? Para que aprenda. ¿Por qué le pones en la universidad? Para que aprenda. ¿Aprenda para qué? Para que pueda vivir, para que pueda trabajar, para que pueda ganarse dinero. ¿Y para qué quieres que gane dinero? Para que él se mantenga, para que él sea feliz con sus propias fuerzas. Pero si tú estás siendo permisivo, pues no estás haciendo eso en tu hijo, porque tú le estás dando todo lo que él quiere un juguete, tú le das, él quiere una computadora, tú le das, él quiere un celular, tú le das, él quiere una tablet, tú le das, quiere un televisor, tú le das una bicicleta, una moto, un carro, la casa, hasta su esposa quieres darle. Perdón, me quiero alterar. Bien, continuemos. Los estilos permisivos o los padres permisivos van a criar hijos con un nivel muy bajo de madurez. Ciertamente no van a dejar que sus hijos maduren. Un bajo nivel en el éxito personal, porque ciertamente el éxito de la persona depende a la madurez, y no solo a eso, sino a los conceptos, conocimientos o valores que tenga esta persona. Pero si no lo has implantado eso, pues ciertamente va a tener un bajo nivel en éxito personal. Falta de control en los impulsos, ciertamente, como les decía, ¿no? Los hijos de los padres permisivos son aquellos que hacen berrinches, pero no todos, no hay que meterlos a todos en un vaso, pero en su mayoría pues son berrinchudos y por ende van a tener un bajo control de sus impulsos. Sepan un tema interesante de qué hablar, ¿no?
dependiendo, al final les voy a dar un pequeño link donde usted va a llenar sus datitos y ahí abajito va a poner qué tema quiere escuchar en el siguiente taller. Bien, va a tener pocas habilidades sociales. ¿Qué así? Con los pequeños, ¿no? Los viernes estamos trabajando de cierta forma las habilidades sociales. El viernes pasado ya conocimos cuáles son nuestros sentimientos básicos que tenemos, ¿no? Poco a poco vamos a estar desarrollando esto. Pero pues nosotros, quizás los profesores en el colegio, vamos a tratar de desarrollarlos, pero de manera muy poca. Donde tienen que desarrollar esto es en casa, Bien, y van a tener una carencia de responsabilidad, porque ellos no conocen qué es responsabilidad. ¿Por qué? Porque si ellos tienen errores o si ellos fallan en algo, el padre permisivo todos los perdona y ellos no conocen responsabilidad. Mucha atención con eso. Pasamos a los dos últimos estilos de crianza. A ver, padres con estilo de crianza negligentes, prestar mucha atención, paren sus orejitas. Si usted tiene un estilo de crianza negligente, para aquellos nuevos que acaban de ingresar, ¿no? Los negligentes son aquellos que no prestan atención a sus hijos, son aquellos que son indiferentes, que están trabajando quizás y no tienen tiempo para sus hijos. Si usted no tiene tiempo para su hijo, si usted no le escucha a su hijo, tiene un estilo de aprendizaje negligente. Y si usted se identifica, pues pare las orejas. Y comenzamos. 1. Mayor problema de autocontrol. Sin la suficiente lo que está haciendo, atacado más. No hay nadie. Y ciertamente van a tener un mayor problemas de autocontrol, ¿no? Autocontrol. Va a tener un pobre funcionamiento académico. ¿Por qué? Porque no hay reglas en casa, no hay normas, no hay disciplina. Y él va a tener un pobre funcionamiento también académico, que a nosotros los padres pues nos gusta que nuestros hijos nos traigan 20 o no. ¿A quién no le gusta que su hijo le traiga 20? A todos. Va a tener problemas de conducta, tanto en la escuela como en el ámbito social. Ciertamente, ¿no? Los padres negligentes quizás son aquellos que trabajan en otros lugares, sus hijos no tienen nada en casa, hacen lo que se les dé la gana, van a tener problemas de conducta, van a entrar en el colegio, van a tener malos amigos, se van a ir a lugares que no deben de ir, van a consumir cosas que no deben de consumir. Y ciertamente van a tener problemas en la escuela. ¿Te gustaría que el profesor te llame y diga, señor Juan Coti? No sé si existirá acá, espero que no. Le digas, su hijo, Jaimito Yunca, cometió una grave falta. Le golpeó a un compañero y le rompió el tabique. Por favor, personarse a la institución. ¿Le gustaría escuchar eso? No. ¿Qué le gustaría escuchar? Le gustaría escuchar, excelente, señora, su hijo tiene un buen puntaje, ganó una medalla. Eso nos gusta escuchar, ¿no es cierto? Entonces, si le gusta escuchar eso, pues deje de ser negligente, Tiene baja autoestima. Obviamente, la baja autoestima siempre está en todos. Y pues problemas psicológicos, distintos problemas psicológicos, muchos problemas psicológicos. Hasta depresión le puede dar al pequeño. Ahora, acaba la pregunta del millón. Escuchen con atención. Usted me dirá, disculpe, profesor, psicólogo interno de psicología o señora B, como usted quiere llamarme, me preguntará. Yo trabajo en el mercado, ingreso a las 4 de la mañana. Escucho siempre esta pregunta. Le voy a responder antes de que usted me haga. Yo entro al mercado, entro a las 4 de la mañana. Vendo frutas, digamos. Y pues llego a casa a las 9. Ese es mi trabajo de todos los días. Ingreso a las 4, llego a las 9. Ingreso a las 4, llego a las 9. Y su esposa le preguntaré. Mi esposa, de la misma forma, va a trabajar conmigo a las 4, regresa a las 9. ¿Y quién se encarga de sus hijos? Le diré yo. Y usted me dirá, pues, el hermano mayor, o bien la suegra, la abuela, el tío, no lo sé. O quizás nadie, ellos humanos, se cuidan solos. No hay tiempo para mis hijos. Necesito trabajar. Necesito darle de comer a mis hijos. Necesito traer ingresos económicos para darles un mejor futuro. Necesito ganar dinero para ponerles en una mejor universidad. Quiero que sean unos mejores profesionales. No importa si le pongo en una universidad, no importa le pongo en un instituto, pero quiero que en lo que él decida hacer, que sea él mejor. Muy buen punto de vista, eso me gusta, ¿no? Le diré yo, eso me gusta. Y por ende no tengo tiempo. Entonces yo le quiero hablar de un tip muy importante para todos aquellos padres que tienen un estilo negligente. Existe algo llamado tiempos de calidad. Tiempos de calidad.
Tiempos de calidad. No es necesario que usted hable con su hijo 1 hora. No es necesario que usted hable con su hijo 40 minutos, media hora. Los tiempos de calidad se les dice aquellos cortos momentos, pero muy fuertes. Ah, ¿cómo así? Mira, yo te puedo dar una jarra de agua, pero bien chuma, por ejemplo. Yo no sé si a cuántos les gustará el dulce. Es distinto, le doy una jarra de agua, pero bien chuma. Y les doy un vasito de agua, pero bien dulce. Y tú lo que necesitas es dulce. Y cuando consumes, pues, la gran cantidad te sientes satisfecho, ¿no es cierto? Te sientes satisfecho. Pero cuando consumes el concentrado, también te sientes satisfecho porque tú querías dulce. Es de la misma forma. No es necesario que usted le dedique mucho tiempo a su hijo, pero si usted posee ese tiempo, pues dedíquele. Pero si no tiene ese tiempo, ponga en práctica esto. Tiempos de calidad. Siéntese al lado de su hijo antes de dormir 5 minutos. Estos 5 minutos va a hacer mucha diferencia. Antes de dormir, ¿no? A las 9 llega a casa, a las 10 llega a casa, quizás su hijo ya esté durmiendo, puede hacerlo cuando él despierte. Siéntese y pregúntele, hijo, ¿cómo te fue hoy día? Te voy a mirar la pantalla. Hijo, ¿cómo te fue hoy día? Y te va a decir, pero no, bien, bueno, un niño me quitó mi lápiz, pero yo lo dejé, o quizás yo le quité, y tú le das algún consejo y le das un abrazo, ¿qué estoy hablando? Le das un abrazo y le dices, hijo, qué bien que te está yendo excelente en el colegio, me gusta eso mucho a ti, sabes que yo te quiero mucho, hijo. Cualquier cosita, tú me avisas, cualquier cosita, tú me avisas. Yo soy tu padre, o bien soy tu madre, y pues estoy acá para ayudar. Y te vas. El hijo se va a sentir poderoso, reconfortado. ¿Por qué? Porque va a sentir que le interesa a su padre. Porque va a sentir que existe alguien que se preocupa por él. ¿Y quién es? ¿El vecino? ¿Quién es? ¿El abuelo? No, es su padre o su madre. Tiempos de calidad. Bien. Vamos al siguiente ya para terminar este pequeño taller. Pasamos al estilo democrático. A ver, todos aquellos padres que se identificaron con este estilo democrático, paren sus orejitas y presten mucha atención. ¿Qué van a hacer cuando usted va a tener un estilo de crianza democrático en su hijo? Ciertamente vas a empezar a ayudar a que tu hijo tenga un desarrollo de competencias sociales. Cuando vas a ser democrático, tu hijo va a desarrollar más competencias sociales. Va a tener índices de mayor autoestima. Su autoestima va a crecer mucho más. Va a tener bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque siempre se va a sentir seguro. Siempre se va a sentir seguro. Va a tener menor nivel de conflictos entre padre e hijo. Ciertamente hay mucho conflicto, ¿no?, entre los permisivos o los autoritarios. Pero pues en los democráticos este nivel de conflicto entre padre e hijo va a ser muy, muy mínimo, muy por debajo. Hábiles en la relación con sus iguales. Ciertamente los hijos de los padres democráticos se notan porque son los que más amigos tienen, son los que más participan, se nota. Ciertamente va a tener mayor independencia. No quiere decir que su hijo se va a ir de la casa, no se preocupe, sino va a aprender a hacer cosas por sí mismo, va a aprender a hacer sus tareas por sí mismo. Va a saber que cuando papá llega, pues el hijo ya debe de hacer algo, quizás lavar los servicios. Su hijo ya va a aprender que cuando usted está cocinando, él ya va a estar alistando los platos ahí para que usted solo sirva la comida. O quizás si es más mayor, ya va a estar él cocinando, porque va a ser independiente, va a tomar decisiones por sí solas, sin necesidad que usted le diga. Y son mucho más cariñosos, mucho más cariñosos. Qué bonito, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿cuál es el mejor estilo de crianza que debemos de manejar? El democrático, el darle atención a nuestros hijos, el preguntarle siempre a nuestros hijos qué piensa de alguna decisión que debemos de tomar. Y todas las características, ¿no?, que ya lo hemos dicho. Bien, existen muchos comportamientos problemáticos que quizás reflejan algunos estilos de crianza malos. Por ejemplo, se tarda en vestirse, se tarda comiendo. Ciertamente estos ya son indicadores para que tú identifiques, ¿no?, qué está yendo mal en tu estilo de crianza que estás manejando. Bien, les doy un cordial agradecimiento a todos ustedes que han participado en este hermoso taller.
sobre estilos de crianza. Nos veremos en la próxima sesión. Bien, antes de que se vayan, les voy a pasar el link para que usted se vaya anotando en la asistencia. Mientras yo voy pasando el link, no sé si alguien tiene una pregunta, puede prender su micrófono quizás y darlo a conocer, ¿no? Para poder responder quizás esta consulta que tiene. O en el chat también no hay ningún problema, quizás su micrófono no le funciona. En el chat nomás escriba y le respondemos. ¿Alguien tiene alguna consulta quizás? Bueno, en caso de que no lo hubiera, les voy a pasar en este momento el link donde usted va a anotar sus nombrecitos, nombrecito de su hijo para también identificar qué padre asistió. Y también lo importante, ¿no? El grado de su pequeño. Bien. Ahí está el link. Puede hacer clic nada más y le va a mandar a una dirección en donde tiene por título, ¿no?, la asistencia al taller estilos de crianza. Usted pone sus nombres, su DNI, que es lo más importante para poder identificarlo. Pone el nombre y apellido de su hijo, el grado y sección de su hijo. Muestre su conformidad con ese tema que se acaba de dar. Y pues al final simplemente le coloca ahí qué taller le gustaría, qué tema le gustaría a usted escuchar en el siguiente taller. Y nada más. Ahí marque, le puse unas opciones, ¿no? Usted marque qué tema le gustaría y si no encuentra en esas opciones el tema que le gustaría a usted escuchar, donde dice otra, ahí escriba usted, lo que le gustaría escuchar, ¿no? Quizás cómo manejar a niños temperamentales, cómo iniciar una comunicación con mis hijos, cómo manejar a un adolescente que pues no me escucha, qué puedo hacer si yo era muy permisivo, pero quiero cambiar, quiero ser... Hay muchas preguntas, muchas preguntas. Usted coloque su taller ahí. Bien, voy a detener esta grabación, lo voy a guardar para que ustedes también quizás en un tiempo puedan ingresar, ¿no? Y verlo de nuevo, escucharlo de nuevo para entender mucho mejor. Les voy a pasar después el link de la grabación.